sería muy conveniente dedicar un sermón a explicar algo de la moral y dar las razones de por qué obedecer eso. Obedecer es más fácil si se conocen las razones. Y en este caso en concreto, de lo que voy a hablar es de los preservativos. Aunque, hablando de los preservativos, os puedo asegurar que voy a hablar de Dios, de un aspecto de Dios. Veréis, el sexo es una cosa buena, la ha creado Dios, no tiene nada de sucio ni de malo porque es obra de Dios. Pero Dios puso dos leyes, y es que se ha usado dentro del matrimonio y que pueda enviar hijos si Él así lo desea. Y tiene tanto deseo Dios de que haya seres humanos, es decir, almas, por toda la eternidad, que por eso puso un gran placer en el acto sexual. Ya que si hubiera sido solamente un acto de la voluntad diciendo vamos a tener un hijo ahora y no hubiera habido ningún tipo de placer, pues la humanidad seguiría viendo muy pocos seres humanos, muy pocos. Pero a base de esto se logró lo otro. Y tanto es el placer en ello porque tanto es el interés de Dios en que haya seres humanos. El problema es que hace no demasiado tiempo, es un invento bastante no antiguo, pues apareció el preservativo, con lo cual fue posible al ser humano el dar un rodeo a la voluntad de Dios. Dios había unido indisolublemente lo uno a lo otro, pero por fin, por primera vez, fue posible eso, dar un rodeo a la voluntad de Dios. Y entonces ya por fin uno podía usar lo que Dios había creado, pero no con uno de los fines que lo había creado. Entonces, la Iglesia lo único que ha hecho es decir no. El plan de Dios es este. Haced lo que queráis. Si lo incumplís, no es ni mucho menos de los pecados más graves, ni mucho menos. Hay cosas mucho peores, pero el plan de Dios es este. Y hay que tener claro cuál es el plan de Dios. Además, en este plan de Dios, lo que planea en todo él es la familia. Es decir, nosotros, los seres humanos, no usan de este don de Dios, que es el sexo, pues como cualquier otro mamífero, que pues tiene sus crías y deja a la mujer, a la hembra con ellas y se marcha y que ella se encargue de todo. No, el plan de Dios es la familia. Ese es el gran interés de cómo deben esos seres humanos venir a este mundo, en el mejor de los entornos posibles, en el hogar, en el cariño del hogar. Y entonces, claro, si uno usa de ese don de Dios como usan, pues los que no están dotados de leyes de Dios en el alma, porque no tienen alma, pues claro, ahora no se verán los frutos, pero se verán dentro de un par de generaciones o de una generación. No tardaremos en ver cómo ninguna ley de Dios se viola sin que suframos las consecuencias. Nunca se viola una ley de Dios sin que eso tenga algún tipo de repercusión. La castidad, el uso del sexo como Dios quiere, es necesario para la familia. Porque es imposible que alguien que hasta que el día que se casan no ha sido casto y ha vivido el amor libre, a partir de ese día ya se vuelva en un hombre que no mira a ninguna mujer o una mujer que no mira a ningún hombre y le es perfectamente fiel. Será imposible que solo por casarse ya esa virtud la tenga.
lo normal es que le diga, querida, lo siento, he caído, la tentación fue muy fuerte. Y tendrá razón, tendrá razón. Fue débil porque no se preparó desde joven a vivir esa virtud. Y sin fidelidad, al final no hay familia. Sin fidelidad no es posible la creación de ese hogar. ¿Por qué? Pues porque la mujer le puede decir, he estado planchando tus camisas, fregando, barriendo, aguantándote en los malos momentos, y ahora que ya soy mayor, me dejas por esa secretaria, esa tal, que es más joven. O al revés, la mujer al marido. Podrá con todo derecho decirle, o sea, yo he estado sacrificándome y ahora haces esto. Tal como lo plantean hoy día casi todo el mundo, eso es una unión mientras uno quiere. Pues el otro podrá decirle, pues haberte sacrificado menos. Esto era hasta que quisiéramos. Como veis, no se puede mantener una familia sin la fidelidad. Si yo no estoy seguro si mañana o pasado mañana va a estar con el vecino, con otro de más allá, con el panadero, no es posible la familia, la donación entera, el sacrificio en grado máximo. No es posible. Así que, como veis, los planes de Dios son muy perfectos. Los jóvenes deben esforzarse y luchar por esta virtud hasta el matrimonio y después seguir en fidelidad y estar abiertos a lo que Dios envíe. Pero si incumplimos este plan de Dios en cualquiera de estos momentos, pues si lo incumplimos al principio, no podrá ser fiel en el matrimonio. Eso está claro. Y si incumplimos después lo otro y se ponen medios para no tener hijos, pues no va a ser tan fácil que uno sea generoso teniendo muchos hijos. Cuando Dios tiene planes, expresamente tiene planes. Y así podemos ir viendo cómo cada incumplimiento de la ley de Dios genera después una consecuencia. A veces la consecuencia es la alegría que me hubieran dado esos niños en casa si yo hubiera sido fiel a Dios. Y sin embargo ahora hay un vacío. A veces esa es la consecuencia, no es que se vaya a hundir el mundo, pero no es poca consecuencia. Y Dios sabía, pues mira, si hubiera nacido esta persona, hubiera sido santa, hubiera ayudado a personas, hubiera sido una Madre Teresa de Calcuta, pero todo esto quedó en el vacío. Porque hubo un pequeño acto, vamos a llamarlo de egoísmo, ni siquiera quiero usar esa palabra, pero un acto que no estaba dentro de los planes de Dios. Porque cada acto de generosidad, como cada acto que no está ordenado en la armonía del Creador, es un efecto dominó. Empezamos una sucesión de causas y efectos distintas. Y esto es lo que le dice la Iglesia al mundo. No obliga nada a nadie. Ella simplemente proclama que este es el plan de Dios. Después, cada uno es muy libre con su conciencia de hacer lo que quiera, porque somos responsables. La responsabilidad es inherente a la libertad. Pero la visión que tiene del sexo la Iglesia es sumamente positiva y es, ante todo, un don de ese Dios que por generosidad ha creado a los seres humanos y quiere que después los seres humanos sean generosos. Explicado esto, después vienen las cosas menores. Bueno, y si aún así esta persona peca, ¿no será mejor que lo use? Eso es como plantearse. Por poner un ejemplo extremo, si uno ni va a misa, ni cree en Dios, ni cumple nada de nada, se va a plantear muchos problemas de conciencia porque el Viernes Santo diga, ay, hoy es Viernes Santo, no debo comer carne. Evidentemente no va a hacerlo. Pues lo mismo, la juventud, ya que de hecho no vive el plan de Dios, es verdad que al final no se va a plantear esto que ya es de detalle. Es verdad, pero
Esto es como el que dice, pues ya, si cometo 300 pecados, ya también como carne el viernes de Cuaresma. No, ni siquiera eso estuvo bien. Pero efectivamente hay que hacer 300 cosas antes que esa cosa pequeña. Pues lo mismo pasa con esto otro. Evidentemente los jóvenes no se van a plantear el decir, no voy a usar esto porque lo dice la Iglesia, si hay 300 cosas peores que se hacen. Pero aún así la Iglesia tiene que decir lo que Dios quiere. Y que yo sepa, solo hay un interlocutor de la voluntad de Dios en la tierra. Solo hay uno. Y nada más que uno, que es la Santa Iglesia Católica. Y aún diré que el mensajero autorizado por Dios oficialmente como su mensajero, como su embajador en la tierra, son los pastores que custodian esa moral y esa fe. Las dos cosas. Así que yo creo que debemos ver con unos ojos positivos lo que la Iglesia enseña. Esto, te digo, es muy fácil ridiculizarlo, hacer pantomima, pero en sí mismo el mensaje es muy noble. Es decirles a los seres humanos, fijaos lo nobles que sois en el plan de Dios. Este es el ideal de Dios. El hogar, la familia. Y lo otro es reducir al ser humano a un nivel inferior e ir haciendo apaños. Bueno, ya que no hacemos esto, es como cuando las trampas se acumulan y al final los estados dicen, bueno, como esto nadie lo cumple, pues vamos a añadir esto, vamos a añadir lo otro. Todo debería ser saneado desde abajo, todo. Pero los frutos los veremos. Y no pensemos en esto como progreso o no progreso. Hacer la voluntad de Dios es siempre lo que se debe hacer. Y no hacer la voluntad de Dios es algo que redundará en nuestra contra. La Iglesia, por otro lado, tampoco ha sido hostil, simplemente ha recordado la doctrina. Y la hostilidad ha venido de los demás. Pero en este país las cosas han encrespado mucho, pero yo que he seguido paso a paso esto, de verdad, no hubo ninguna hostilidad, simplemente se recordó a los fieles cristianos una cosa y entonces ya empezó esa vorágine de declaraciones, contradeclaraciones, medios de comunicación, etc. Pero aunque las películas siempre que ponen a un cura predicando, ponen un cura gordo con cara de miserable y hablando de sexo, siempre en todas las películas, o si no de política, pues no es así. Uno va a las parroquias, la de Torres de la Alameda, la parroquia de Santiago en Alcalá, y casi nunca se habla. Aquí mismo este tema que acabo de explicar, aunque hice unas referencias la semana pasada, como tal, los temas morales no aparecen continuamente. En realidad os puedo asegurar, yo que voy llevando los temas mentalmente, menos de una vez al año, como mucho una vez al año, hablo de este tema. Así que no es cierto que la Iglesia esté continuamente sobre esto. Esa es la impresión que dan. Pero incluso en este asunto, lo que brilla es una visión de Dios como generoso, como dador de vida, como el más interesado en que los seres humanos, nuevas almas, aparezcan sobre la tierra. Más y más almas. Pero según el orden de Dios. Según ese orden. Los dones que Él va a dar tienen que aparecer en el contexto de la familia, del amor. Eso es lo ideal. Si no, también son dones de Dios, pero van a tener no todas las ventajas de una familia. Entonces, la aparente modernidad lo que nos está llevando es a la destrucción de la familia. ¿Qué seres humanos aparecerán en los próximos 40 años? 40 años en que muchos podrán decir, no he conocido ni a mi padre ni a mi madre y todo ha sido realmente la sociedad que nos rodea, pues ya lo veis. No eleva el espíritu absolutamente a nada que vaya más allá de este mundo y de la materia.
este mismo mensaje acabará siendo incomprensible para las nuevas generaciones. Ya lo es para muchos, ya lo es completamente incomprensible, porque se les habla de todo un mundo religioso que es para ellos desconocido. Hay que empezar a hablar por lo esencial, por lo esencial. Pero a los cristianos, a los que verdaderamente siguen en esa sucesión de la fe que lleva 2000 años, a los cristianos que han nacido en una sociedad cristiana cuando lo era, que a ellos hay que decirles no, la perfección, la voluntad de Dios es esta, es esta. Seguidla o no la sigáis, pero no vais a cambiar las leyes. Es preferible decir, como un Felipe II o un Carlos V, que eran hombres religiosos y de fe, aunque tenían sus caídas, decir, soy pecador, a decir, cambio la ley también. Pues nada más, que todos nosotros siempre hagamos un acto de fe en lo que dice la Iglesia. Yo os aseguro que la doctrina de la Iglesia acerca de la sexualidad, pues siempre me ha resultado muy difícil de entenderla, muy difícil. Pero lo que he hecho ha sido decir, Señor, ilumíname desde hace años, enséñame, tú eres maestro, ¿qué razones hay para esto? Y al final, después de haberlo sopesado todo con honestidad, digo, pues sí, es verdad. Honestamente debo reconocer que la enseñanza de mi Santa Madre Iglesia es el ideal de Dios, es lo mejor para el mundo. Y por eso puedo predicarla no solo haciendo un acto de fe, sino además mi entendimiento dice sí, esto es lo mejor. Y en la medida en que esto se vaya torciendo, después tendremos otra vez que volver a hacer reformas y cada vez caeremos más y más y más abajo. Esto no es el final, ni mucho menos, del proceso de deformación. Las leyes inmutables de Dios son unas, pero después, una vez que nos alejamos, cada vez vamos más hacia abajo. Y lo que ahora nos parece inaceptable, después nos parecerá aceptable. Ya lo veréis. Tipos de familia extraños, poligamia, y ya cuando venga toda la ingeniería genética, a saber lo que puede pasar. A saber lo que puede pasar. Frente a eso la Iglesia, no ni siquiera como un muro, ni siquiera, simplemente como un profeta para el que la quiera escuchar. Que todos nosotros, a partir de ahora, siempre hagamos un verdadero acto de sumisión hacia nuestra madre, la Iglesia, que es como una madre que habla en la familia, pues escuchemos a esa madre que nos dice qué es lo que quiere nuestro Padre Dios.